A lo largo de la historia hemos sido testigos de una gran cantidad de crossovers, los cuales han demostrado ser una idea más que llamativa e intrigante, que, de realizarse de forma debida pueden traer algo muy emocionante. El mundo del wrestling profesional no ha estado exento de estos, pero el que veremos en esta ocasión es como ningún otro que hayamos presenciado. Hablamos de la unión entre una de las promociones de pro wrestling más importantes del territorio norteamericano en WCW, y una de las editoriales de historietas más populares a nivel mundial, y quizá la más conocida por igual, Marvel. Suena alocado y a la vez sensato, y es que no nos olvidemos que el wrestling casi desde sus inicios se ha visto lleno de coloridos personajes que rebasan las líneas de la realidad, pasando a lo fantástico. Veamos la historia del cómic que pudo haber puesto ante nuestros ojos una batalla entre las figuras de la lucha de World Championship Wrestling, y los superhéroes del universo Marvel. Fue en 1992 cuando WCW decidió incursionar en este enorme universo de los cómics, y teniendo bajo la manga el dinero de Ted Turner, a quien más contactarían sino a la editorial por excelencia, Marvel. Probablemente este fue otro intento de esta organización por superar aunque fuese en un aspecto a la competencia, WWE, quienes en 1991 ya habían contado con su propia serie de historietas, conocida como WrestleMania. El primer número de esta saga de cómics de parte de Marvel y WCW se publicó el 1 de abril del 92, y serían lanzados mensualmente, terminando el 1 de marzo de 1993, con 12 números abarcando un volumen en conjunto que fue llamado WCW, Campeonato Mundial de Lucha, que es la traducción del nombre de la compañía obviamente. La historia desarrollada a lo largo de estos 12 cómics no es nada del otro mundo, de hecho es una que podríamos haber visto tomando lugar en la programación de la promoción. Hay un villano rudo, hay un babyface o héroe, hay giros en la trama, sorpresas, y para no entrar tanto en detalle, yo lo definiría como un storyline habitual de pro wrestling impreso. Vemos a luchadores legendarios de esta compañía desde un Sting, Big Van Vader, Cactus Jack, Rick Rude, Ron Simmons, hasta otros pintorescos y no tan memorables personajes como PN News, Van Hammer, Big Josh. También hay otras personalidades como comentaristas. La verdad es un muy curioso viaje por la historia de World Championship Wrestling, no los demeritaría por la simpleza de la trama. Como datos extra, las publicaciones se vieron afectadas por sucesos de la vida real, como la salida de algunos wrestlers. Ejemplo, Luger, quien fue el protagonista de los 2 primeros números, se marchó después de estos para ir a WWE, lo que también hizo el Diamond Stop, a quien conocemos mejor como Razor Ramón. Si les llama la atención, yo considero que sí vale la pena revisarlos. La historia es interesante, y tan solo es divertido ver a las estrellas de WCW inmiscuidos en aventuras diferentes. Pero, aún no terminamos, este no fue el único volumen de World Championship Wrestling de manos de Marvel. Habría un lapso de 7 años para que WCW y Marvel unieran fuerzas una vez más para lanzar un cómic nuevo. En el año 2000, Marvel Toys lanzaría al mercado un set de figuras de acción basados en las superestrellas de World Championship Wrestling, con el nombre Slam Force. No hablamos de simples juguetes de luchadores como los que conocemos, los wrestlers de WCW eran llevados a un nuevo nivel de fantasía, siendo convertidos en superhéroes con distintas habilidades y poderes, agrupados en una unidad élite en contra de alienígenas. Lo sé, eso debe ser demasiado para digerir tan pronto, y deben preguntarse, ¿esta línea de juguetes qué tiene que ver con cómics? Fácil, con la compra de una de estas figuras de acción venía un pequeño cómic, el que se supone sería el primero en una serie de parte de, adivinaron, Marvel. No pude encontrar mucho sobre la trama del cómic, pero por lo que leí, es bastante cursi. El grupo de luchadores frente a un montón de aliens. Debemos mencionar que SLAM eran las siglas para Legión Secreta contra Monstruos. Sobre los protagonistas también terminé un tanto confundido. Hay 2 imágenes del cómic, una muestra a Chris Benoit, Bret Hart, Goldberg, Kevin Nash y Sting como el equipo Slam Force, mientras que otra nos deja ver a Sting, Hart, Nash, pero esta vez reemplazando a Benoit y Goldberg estaban Bam Bigelow y Scott Hall. Supuestamente el Crippler fue removido de la serie de juguetes y del cómic debido a su salida de la compañía a inicios del año, y aparentemente, su figura de acción ya estaba acabada pero no salió al mercado.
En fin, sobre los poderes de nuestros valientes héroes, Goldberg básicamente era una especie de Hulk, el más poderoso y con fuerza sobrehumana, pero poco pensamiento. A Bret Hart le aplicaron la Hawkeye, no en serio, literalmente Bret Hart es Hawkeye, es experto en el arco y flecha pero no tiene superpoderes. Sting era una clase de demonio con poderes sobrenaturales y debemos especificar que era el líder de esta alianza. Chris Benoit era el Wolverine del cómic y no bromeo, tenía sus propias garras y tiene sentido cuando lo pensamos pues ese era su apodo. Finalmente, Kevin Nash parecía una clase de Thor versión rockera y pirata. Según se dice, el plan era que Slam Force así como su predecesor, fuera una serie con 12 números de cómics, pero probablemente debido a la salida de 404 Error Not Found, la caída de la empresa, y quizá no querer gastar más en producir nuevas figuras. Momento de la verdad, es hora de que veamos todo lo que se sabe respecto al que pudo ser un encuentro cara a cara entre las luminarias del wrestling provenientes de WCW, y los fantásticos superhéroes del mundo de los cómics Marvel. WCW Worldwide es la página que se encargó de recopilar la información, entrevistando a uno de los editores de aquel entonces que estuvo al tanto del crossover entre Marvel y World Championship Wrestling, Ricardo Díaz. La idea de WCW vs Marvel llegó a los oídos de todos en ambas compañías entre 1998 y el año 2000, al mismo tiempo en que el cómic Slam Force se encontraba en desarrollo, y que al final terminó llevándose a cabo. Otras ideas iniciales sobre el cruce de caminos entre estas dos entidades tenían a Chris Benoit encontrándose con Wolverine en una historieta. Desgraciadamente, según el testimonio de Díaz, fue la gente a cargo de WCW los que no se mostraron muy interesados en esta idea. Él argumenta que pudo haberse debido a que no querían que el kayfabe de su promoción de wrestling fuera dañado, más de lo que ellos ya lo hacían. Eso último lo digo yo XD. No consideraban que su universo fuera tan fantasioso como el de WWE, y es verdad, pero aún así vimos cosas bastante descabelladas en el producto de esta promoción. Por lo que pude leer, la idea fue comentada en reiteradas ocasiones, y considerando el éxito que otros crossovers de Marvel estaban generando en el momento, WCW tiró por la borda una buena posibilidad de producir buen dinero, además de dar a su afición algo distinto que seguir. También se dice que todo el alocado mundo de Slam Force fue hecho con el propósito de eventualmente enfrentar a esta clase de vengadores de WCW, con los superhéroes de Marvel, y para mí eso hubiera bastado, hubiera funcionado a pesar de lo cliché que resultaban los personajes del cómic de WCW. Lo mejor que tenemos hoy día para constatar que estuvimos a nada de Marvel en contra de World Championship Wrestling, son algunos conceptos que se habían dibujado para lo que sería y cómo sería, y aquí los tenemos para que se deleiten chavos. Empecemos con mi superhéroe favorito de todos los tiempos, el buen Spider-Man, a quien podemos observar teniendo una batalla con Sting, y por lo visto en efecto eran los personajes del cómic Slam Force. Pasamos con el encontronazo entre Bret Hitman Hart, el Hawkeye de WCW, frente a Capitán América, y sí, ante sus ojos tienen a Bret Hart, colocando al Capi en un francotirador épico. Proseguimos con el más simple de todos, Bill Goldberg demostrando todo su poderío. Terminamos con otro bastante genial, Hulk contra Hulk, Hollywood contra Bruce Banner. Creo que Hogan ni siquiera se hubiera dejado vencer por el increíble Hulk. La pelea entre Spidey y Sting fue hecha por J.J. Kirby, la colisión entre el Cap y Bret Hart fue hecha por Chris Bautista, el épico careo entre Hollywood Hogan y el Hulk vino de parte de Adam Polina, y finalmente Goldberg también fue hecho por J.J. Kirby. Y ahí lo tienen, la historia de esta única relación de trabajo entre el wrestling y los cómics. Por supuesto que hay muchas historietas basadas en lucha, o incluso teniendo como protagonistas a los luchadores o una compañía por completo. WWE no hace mucho retornó a este mundo. El Ultimate Warrior tenía su propia saga de historietas. Lucha Underground hoy en día tiene sus propias historias impresas, incluso Kevin Nash tuvo algunos cómics dedicados a él, pero me parece que no hay historia tan interesante entre la lucha y estos como la de Marvel y WCW. Esta unión pudo habernos traído cosas épicas, y yo sé que para aquellos fanáticos más asiduos a la lucha, quizá esto hubiera sido llevar el producto demasiado lejos, pero vamos, es una forma de entretenimiento que no dañaba a nadie, y apuesto a que muchos en nuestra infancia llegamos a imaginar batallas entre los superhéroes y los wrestlers.
Ojalá todo se hubiera alineado para poder tener el crossover entre World Championship Wrestling y Marvel. Creo que ambas partes pudieron sacar mucho más de esto, pero quizá no debía pasar y es mejor que solo quedara en algunos cómics de esta promoción de Pro Wrestling publicados por esta editorial. Si saben algo más respecto al tema, no duden en escribirlo aquí abajo en los comentarios, y también comenten si les gustaría que hablara más de los cómics y la lucha en un futuro.